Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de accionamientos eléctricos. Hoy vamos a hacer el control de una máquina de corriente continua, en el cual simplemente nos dan las características de este motor de datos de catálogo, los datos de catálogo de este motor. Vemos que tiene una velocidad nominal de 930 revoluciones por minuto, tiene una tensión de inducido nominal de 310 voltios, tiene una potencia nominal de 2,35 kilovatios, tiene una potencia de excitación de 330 vatios o 0,33 kilovatios. Tiene un par nominal de 24,2 Nm, tiene una corriente nominal de 10,9 amperios, tiene un rendimiento muy bajo que es un 64%, tiene una resistencia de 7,03 ohmios y una inductancia de 34 miliamperes. Sabemos que este motor lo alimentamos a 400 voltios en una red de 50 Hz a través de un doble puente rectificador con técnicas de corrientes circulantes. El hecho de que sean técnicas de corrientes circulantes, como vamos a trabajar con un motor de corriente continua en 4 cuadrantes, lo que implica es que el rectificador 1 y el rectificador 2 van a estar trabajando de tal forma que, como son corrientes circulantes, van a trabajar los dos, de tal forma que una vez determinamos el ángulo de disparo de uno, el otro va a ser el ángulo de disparo complementario. Es decir, si determinamos el ángulo de disparo del primer rectificador, alfa 2 va a ser 180 grados menos alfa 1, por eso de que son complementarios. Sabemos que la excitación simplemente corresponde a un puente monofásico, por tanto, la excitación estará alimentada a 220 voltios en vez de a 400 voltios. En el apartado A nos dicen que vamos a mover una mezcladora de líquidos que tiene un comportamiento de carga cuadrática, es decir, el par es A más B por la velocidad en revoluciones por minuto al cuadrado. Tal que en el arranque tenemos 20 Nm y a 200 revoluciones por minuto el par necesario es 5 veces al par de arranque. Es decir, nosotros sabemos que el par de la carga depende de dos parámetros, A y B. Lo que nos han dado son datos para poder despejar el parámetro A y B, porque con el arranque nos dicen qué par tenemos para n igual a 0, y el otro dato que nos dan es que a 200 revoluciones por minuto el par necesario es de 5 veces el par de arranque. Por tanto, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas para poder despejar A y B y obtener la ecuación que nos determina el par de la mezcladora de líquidos que vamos a mover con nuestro motor. De tal forma que el par es A más B por n al cuadrado. El par en el caso de arranque es de 20 Nm. Y a 200 revoluciones por minuto es de 5 veces el par nominal. Por tanto, planteamos las dos ecuaciones. La primera, el par en el arranque es de 20 Nm, es decir, 20 Nm es igual a A más B por n al cuadrado. En este caso es arranque, por tanto la velocidad es nula. Por tanto, de aquí directamente A igual a 20. Y en el segundo caso, el par a 200 revoluciones por minuto es 5 veces el nominal, que es 5 por 20, por tanto tenemos un par de 100 Nm, cuando A ya sabemos que vale 20, más la velocidad al cuadrado por B, que son 200 al cuadrado por B. Por tanto, despejamos de aquí el parámetro B, que simplemente es un 0,002. De tal forma que el par de la carga cuadrática que vamos a mover es 20 más 0,002 por n al cuadrado. En el apartado B nos pide dibujar el ciclo de trabajo indicando tanto el par como la velocidad en el eje del motor. ¿Por qué? Porque nuestro motor no va a trabajar siempre a carga constante ni a velocidad constante, sino que va a estar acelerando y decelerando. Por tanto, necesitamos un ciclo de trabajo que son una serie de situaciones en las cuales calculamos la velocidad que tiene que llevar el motor y el par de motor. Entonces, el escenario que nos plantea el ejercicio es el siguiente. En un segundo aceleramos el motor hasta menos 100 revoluciones por minuto. Estamos 5 segundos a esa velocidad y en un segundo frenamos. En un segundo aceleramos el motor hasta 200 revoluciones por minuto, mantenemos el motor a 200 revoluciones por minuto durante 5 segundos y en un segundo frenamos. Por tanto, las dos ecuaciones que conocemos del par es que el par cuando está a velocidad constante es 20 más 0,002 por n al cuadrado, que es la ecuación del par de la carga cuadrática que hemos despejado antes, y otro dato del enunciado es el par de aceleración y deceleración, que simplemente es j por el incremento de velocidad angular entre el incremento de tiempo. En este caso la j nos la da el enunciado, que es 8, por tanto simplemente tendremos que aplicar para cada aceleración y deceleración 8 por el incremento de la velocidad que tiene en cada caso entre el tiempo que tarda en acelerar o decelerar. Lo que tenemos aquí indicado es el ciclo de trabajo, en el cual tenemos aquí en el eje X el tiempo en segundos y estos son velocidad en RPM. De tal forma que lo único que nos faltaría indicar para cada intervalo de trabajo, es decir, este es un intervalo de trabajo 1, este es el intervalo de trabajo 2, es decir, aceleración hasta menos 100 RPM, intervalo de trabajo cuando está durante 5 segundos en esta velocidad, cuando vuelve a acelerar, otro intervalo de trabajo,
y otro intervalo de trabajo. Simplemente nos faltaría calcular los pares, los cuales vamos a aplicar directamente las fórmulas de aceleración o de par constante, es decir, si acelera o decelera aplicaremos estas fórmulas y si está en este rango o en este rango aplicaremos la otra fórmula que es la de 20 más 0,002 n al cuadrado. Por tanto, en el primer caso es aceleración, constante, deceleración. Aceleración, constante, deceleración. Simplemente es aplicar las fórmulas y sustituir de tal forma que obtenemos los siguientes datos. Que en el primer intervalo el par es de menos 20,94 Nm, que en el segundo intervalo el par es de menos 10 Nm, en el tercero de 20,94 Nm, par positivo. En el cuarto intervalo de 41,88 Nm, en el quinto intervalo de 25 Nm y que en el sexto intervalo tenemos un par de menos 41,88 Nm. En el apartado C nos piden verificar que el motor que nos ha dado el enunciado está bien elegido. Por tanto, para verificar que el motor está bien elegido tiene que verificar dos condiciones. Uno, que el par eficaz esté por debajo del par nominal del motor y la otra condición es que en ningún caso se supere la velocidad máxima del motor. Por tanto, para ver si cumple al menos el parámetro del par, lo que tenemos que hacer es calcular el par efectivo y verificar que es inferior al par nominal. De tal forma que la fórmula del par eficaz simplemente es la raíz cuadrada del tiempo total del par 1 al cuadrado por t1 más m2, es decir, el par del segundo caso al cuadrado por t2 más hasta el último intervalo, que son 6 intervalos, por tanto hasta más m6 al cuadrado por t6. Esto simplemente dividimos y la raíz, de tal forma que el par eficaz nos sale 23,92 Nm, que es inferior al par nominal de nuestro motor, que son de 24,2 Nm, lo tenemos aquí, 24,2 Nm. Por tanto, nuestro motor cumple el par eficaz, por tanto, respecto al par está bien elegido. La otra condición que tenemos que ver es si se verifica la velocidad máxima del motor. La velocidad máxima del motor es de 930 revoluciones por minuto. En este caso, nuestro motor lo máximo que trabaja es hasta menos 200 revoluciones por minuto o más 200 revoluciones por minuto, pero eso es en eje de carga. Tenemos que tener en cuenta que tenemos una acopladora de 4. Por tanto, tenemos que multiplicar la velocidad en la carga por 4 para tener la máxima velocidad a la cual tiene que girar nuestro motor, que son 800 revoluciones por minuto, que es inferior a las 930 revoluciones por minuto. Por tanto, el par cumple que el par eficaz es inferior al par nominal y que la velocidad máxima del motor es mayor que la velocidad máxima que se requiere de él. Por tanto, puesto que cumple la condición del par y de la velocidad, el motor está bien elegido. En el apartado D tenemos que calcular las constantes del motor de catálogo. Simplemente tenemos que calcular dos constantes del motor, la constante eléctrica y la constante mecánica. Por tanto, la constante eléctrica del motor simplemente es la tensión del inducido nominal menos la resistencia del inducido por la corriente de inducido nominal entre, esto no es la corriente de excitación, es la velocidad nominal del motor por la corriente de excitación. Y la constante mecánica simplemente es el par nominal entre la corriente del inducido nominal. Y las unidades que tiene habitualmente es Newton metro, es decir, unidades de par entre amperio. La constante eléctrica del motor, simplemente sustituyendo los datos, es 400 voltios unos 7,03 ohmios por 10 amperios entre 930 revoluciones por minuto por la corriente de excitación, que la despejamos a partir de la potencia de excitación, que son 0,33 kilovatios, y la tensión de alimentación de la excitación, que son 220 voltios. De tal forma que la constante de excitación que nos sale es de 0,2358 y la constante mecánica simplemente es el par nominal entre la corriente del inducido nominal, que son 24,2 Nm entre 10,9 amperios. Por lo tanto, esto es 2,22 Nm amperio. En el apartado E nos piden los ángulos de disparo en el intervalo 2. Por tanto, para hacer este apartado, cuando nos piden ángulos de disparo en un determinado intervalo, hay dos datos que tenemos que conocer sí o sí. El par que tenemos en ese caso y la velocidad. Como antes ya hemos calculado el intervalo 2, sabemos que la velocidad es de menos 400 revoluciones por minuto, que realmente en el ciclo de trabajo tal como he dibujado es menos 100, pero tenemos que tener en cuenta que esto es en la carga. Para pasarlo al motor tenemos que multiplicar por la reductora que tenemos, que es un por 4. Por tanto, la carga va a menos 100 revoluciones por minuto, pero el motor va a menos 400 revoluciones por minuto. Por tanto, el par de menos 10 Nm y de menos 400 revoluciones por minuto. Por tanto, puesto que el par y la velocidad son negativas, estamos trabajando en tercer cuadrante. Procedemos a calcular la corriente de excitación. La corriente de excitación simplemente es la potencia de excitación entre la tensión de excitación. Por tanto, esto es un 0,83 por 1000 entre 2
Esto es un 0,33, será, que me equivoco. 0,33 por 1000 entre 220 es 1,5 amperios. Por tanto, lo primero que calculamos es la fuerza electromotriz del motor, que simplemente es la constante eléctrica del motor por la velocidad por la corriente de excitación. Por tanto, la fuerza electromotriz es de menos 100,44 voltios. La corriente de inducido que circula por el motor es el par nominal entre la corriente de excitación al cuadrado, que simplemente son 10 newtons metro entre 1,5 amperios al cuadrado, lo cual nos da una corriente de inducido de menos 4,44 amperios. La tensión que le tiene que llegar al inducido del motor simplemente es la fuerza electromotriz más la caída de tensión en la resistencia del inducido, que es resistencia de inducido por corriente de inducido, que es menos 100,44 menos 7,03 por 4,44. Por tanto, al motor, para tener esas condiciones de trabajo, le tiene que llegar menos 131,65 voltios. Y para que le lleguen 131,65 voltios, puesto que estamos alimentándole con un rectificador controlado trifásico, tenemos que obtener los ángulos de disparo. Por tanto, tensión de inducido son los menos 131,65, corresponde a 1,35 por la tensión de alimentación eficaz de red, que son VL, que son 400, por el coseno de alfa. Por tanto, conocemos todo menos el coseno alfa. De aquí despejamos alfa 1, que son 75,88 grados, puesto que tenemos el caso de corrientes circulantes, alfa 2 simplemente es el complementario de alfa 1. Por tanto, 180 menos alfa 1, que nos da un ángulo de disparo de alfa 2 de 104,1 grados. También nos piden calcular el ángulo de disparo de la excitación. Por tanto, la excitación simplemente es la tensión a la cual alimentamos la excitación, que son 220 voltios porque es una red monofásica, que es igual a 2 por Vp, entre pi por el coseno de alfa de excitación. Por tanto, de aquí conocemos todo menos el ángulo de excitación, despejamos el ángulo de excitación, que es el arco coseno de 310 por pi entre 2 por Vp. Vp, que es pues los 400 voltios por raíz de 2. Por tanto, el ángulo de excitación simplemente es 30,59 grados. En el apartado F nos piden lo contrario de lo que hemos hecho en el apartado E, es decir, en vez de darnos el par y una velocidad para que trabaje el motor, nos dicen: tenemos estos ángulos de disparo con los cuales está trabajando el motor. ¿Con qué par y con qué velocidad y en qué cuadrante está trabajando el motor? ¿O en qué nos piden exactamente? ¿En qué punto del ciclo de trabajo y cuadrante estamos trabajando? Por tanto, nos dicen que el motor está trabajando con un alfa 2 de 97,26 grados, que alfa 1 es de 82,73 grados y que la corriente de inducido es de menos 18,86 amperios. Por tanto, corriente de inducido por corriente de excitación es el par nominal. Como la corriente de excitación no hay debilitamiento de campo, no hemos tocado la excitación del motor, por tanto es el mismo valor que hemos obtenido antes. Por tanto, la corriente de inducido nos la dicen que es menos 18,86. Obtenemos el par nominal, que es menos 42,43 newtons metro. Por tanto, ya sabemos que el par es negativo. Y ahora nos falta ver el signo de la velocidad. Por tanto, la tensión del inducido que le llega para ese ángulo de disparo es de 68,33 voltios. Para que le llegue esa tensión al inducido, de la fórmula de la fuerza electromotriz, puesto que sabemos la tensión del inducido y la caída de tensión en la resistencia de inducido, podemos obtener la fuerza electromotriz del motor, que son 200 voltios. Por tanto, los 291 voltios es igual a la constante eléctrica del motor por la velocidad por la corriente de excitación. Conocemos la constante eléctrica, esto es conocido, y la corriente de excitación también la conocemos. Por tanto, lo único que desconocemos es la velocidad, que la velocidad simplemente es 291 entre 0,236 por 1,5 entre 4, porque tenemos aquí la reductora, es decir, esta velocidad la dividimos entre 4 para obtener la del motor, que nos da que es una velocidad de 141 revoluciones por minuto. Puesto que hemos deducido antes que el par es negativo y la velocidad es positiva, estamos trabajando en el cuarto cuadrante y estas condiciones corresponden al intervalo 6 del ciclo de trabajo. Y con esto hemos terminado el ejercicio. ¡Hasta luego!